Mi tía Beatriz no paraba de decirle a todos en las reuniones familiares que mi bebé no era hija de mi esposo, como si fuera un chiste divertidísimo. Se puso pálida cuando le recordé su gracioso crimen. Cuando nació nuestra hija Lily, tenía el cabello rojo brillante. Ni yo ni mi esposo Daniel somos pelirrojos. Yo soy rubia, él es castaño. Pero mi abuela era pelirroja y el abuelo de Daniel también. El pediatra dijo que era completamente normal, que pasa todo el tiempo con los genes recesivos. Todos lo entendieron menos mi tía Beatriz. En la primera reunión familiar de Lily, cuando tenía 3 semanas, Beatriz la vio y dijo: «Bueno, ya sabemos qué pasó aquí», guiñándole el ojo a todos. Le pregunté a qué se refería. Se rió y dijo que el cabello rojo no sale de la nada, que tal vez yo tenía algunas explicaciones que dar. La cara de Daniel se tensó, pero se quedó callado. Mi mamá le dijo a Beatriz que dejara de decir ridiculeces. Beatriz dijo que solo estaba bromeando, que ya nadie aguantaba una broma, pero no paró. En cada evento familiar Beatriz hacía comentarios. En el cumpleaños de mi sobrino, le preguntó a Daniel si quería una prueba de paternidad para Navidad. En Pascua, le dijo a mi prima que Lily se parecía al cartero. En la carne asada familiar, me preguntó delante de 15 parientes si quería confesar algo. Cada vez se reía y decía que era broma. Pero Daniel dejó de ir a los eventos familiares después de la tercera vez, dijo que ya no podía escucharla. Mi suegra, Carla, se enteró de las bromas de Beatriz por mi prima. Empezó a hacer preguntas. ¿Estaba Daniel seguro? ¿Habíamos considerado hacer una prueba? Nunca me dijo estas cosas a mí, solo a Daniel. Él me dijo que a ella le preocupaba que él fuera demasiado ingenuo. Su hermano Christian también empezó a hacer comentarios, sutiles al principio, luego más directos, preguntándole a Daniel si no había notado que Lily no tenía su nariz, señalando que era alta para su edad cuando tanto Daniel como yo éramos de estatura promedio. Daniel empezó a mirar a Lily de forma diferente, no con sospecha exactamente, sino con dudas. Se quedaba mirando sus facciones mientras le daba el biberón. Comparaba sus fotos de bebé con las suyas. Una noche lo caché buscando sitios web de pruebas de ADN en su teléfono. Dijo que solo tenía curiosidad sobre sus ancestros. Beatriz pensaba que era graciosísima. Para Navidad trajo un kit de prueba de ADN como regalo. Lo envolvió en papel de bebé con una tarjeta que decía: «Para cuando estés listo para la verdad». Anunció a toda la mesa lo que era. Dijo que toda familia necesitaba honestidad. Daniel se levantó y se fue. Me dejó allí con nuestra bebé y 20 familiares mirándonos fijamente. Lo seguí hasta el coche. Estaba llorando. Dijo que se odiaba a sí mismo por dudar, pero que las constantes bromas lo estaban afectando. Que tal vez deberíamos hacer la prueba solo para callarlos a todos. Le dije que si necesitaba una prueba después de 3 años juntos y un embarazo planeado, entonces teníamos problemas más grandes que Beatriz. Nos fuimos a casa sin cenar. Beatriz me mandó un mensaje esa noche diciendo que Daniel era demasiado sensible y no aguantaba un pequeño cotorreo. Que si yo no tuviera nada que esconder, no estaría tan a la defensiva. No respondí, pero ella siguió. Publicó fotos antiguas en Facebook de actores pelirrojos con leyendas como el verdadero papá de Lily. Me etiquetó en artículos sobre genes recesivos con emojis de risa y comentarios como «Claro que sí, campeón». Inició un chat grupal con las mujeres de la familia preguntando si alguien más pensaba que era sospechoso. Mi prima Sofía me dijo que Beatriz estaba organizando apuestas sobre cuándo me dejaría Daniel. El punto de quiebre llegó en la primera fiesta de cumpleaños de Lily. Solo habíamos invitado a la familia cercana, dejando claro que Beatriz no era bienvenida. Se apareció de todos modos. Trajo un regalo. Cuando Lily lo abrió frente a todos, era un pañalero que decía: «Quizás de papi». La habitación quedó en silencio. Daniel se levantó, tomó a Lily y caminó hacia nuestra habitación. Oí cómo cerraba la puerta con seguro. Beatriz se estaba riendo, diciendo que necesitábamos relajarnos, que lo había comprado como un regalo de broma, que todo el mundo era demasiado sentido últimamente. Ahí fue cuando exploté. Le dije que era una mujer amargada que destruía relaciones por entretenimiento. Que sus 3 divorcios ahora tenían sentido, que ni sus propios hijos le hablaban y todos sabían por qué. Ella dijo que yo estaba siendo dramática por una simple bromita. Le dije que su bromita estaba destruyendo mi matrimonio. Dijo que si mi matrimonio era tan débil, merecía ser destruido. Mi mamá trató de intervenir, pero yo no había terminado. Anuncié a todos que Beatriz llevaba un año esparciendo rumores, que había hecho apuestas sobre el fin de mi matrimonio, que había vuelto a Daniel tan paranoico que estaba buscando pruebas de ADN, que esto no era humor, era crueldad. Beatriz intentó irse, pero la seguí hasta la puerta. Le dije que si volvía a contactarnos alguna vez, si volvía a hacer otra broma, si volvía a mencionar el color de cabello de mi hija, le diría a todos sobre el dinero que le robó a la abuela de su herencia. Se puso blanca como el papel. La boca de Beatriz se abrió y cerró como si tratara de encontrar palabras, pero no salió nada. La sala detrás de mí se había quedado en completo silencio. Ni siquiera el sonido de alguien moviéndose o aclarando la garganta. Podía sentir a cada pariente mirándonos fijamente, viendo este momento desarrollarse como si estuvieran congelados. La mano de Beatriz se aferró al marco de la puerta y sus nudillos se pusieron blancos contra la madera. Intentó forzar una risa.
Ese mismo sonido agudo que siempre hacía después de sus bromas, pero salió tembloroso y mal. Me hizo un gesto con la mano como si estuviera siendo tonta y dijo algo sobre cómo estaba siendo tan dramática por nada. Se le quebró la voz en la última palabra y dio un paso atrás hacia el porche. La seguí y hablé lo suficientemente alto para que todos dentro pudieran escucharme claramente a través de la puerta abierta. Dije que podíamos discutir los $150 faltantes de la abuela allí mismo, frente a todos, si eso era lo que quería. Le pregunté si quería explicar cómo la firma de la abuela apareció en cheques durante los últimos 6 meses, cuando ya no podía ni sostener una pluma. La cara de Beatriz pasó de blanca a roja y sacudió la cabeza rápidamente mientras retrocedía por los escalones del porche. Dijo que yo era una mentirosa y que estaba inventando cosas para lastimarla. Di otro paso adelante y le dije que tenía copias de cada cheque falsificado guardadas en mi caja fuerte. Se dio la vuelta y prácticamente corrió a su coche, buscando torpemente sus llaves y dejándolas caer 2 veces antes de poder abrir la puerta. Sus llantas rechinaron cuando salió de reversa de la entrada y vi sus luces traseras desaparecer por la calle antes de darme la vuelta. Mi madre estaba parada justo detrás de mí cuando volví a entrar. Me agarró del brazo y me llevó hacia la cocina mientras todos los demás fingían no estar mirando. La cara de mamá estaba tensa y su voz salió en un susurro áspero, preguntándome de qué estaba hablando sobre el dinero de la herencia. Me recargué en la barra de la cocina y le conté toda la historia. Hace 2 años, cuando estaba ayudando a limpiar la casa de la abuela, encontré una carpeta con estados de cuenta bancarios en su escritorio. Los estados de cuenta mostraban cheques cobrados en los últimos 6 meses de su vida, todos a nombre de Beatriz, por un total de más de $150. Yo había visto a la abuela intentar escribir su nombre en una tarjeta de cumpleaños durante ese tiempo y no pudo hacerlo. Le temblaban demasiado las manos y las letras salían como garabatos. Le dije a mamá que había comparado las firmas de los cheques con la firma real de la abuela de antes de enfermarse y no coincidían. La mano de mamá fue a su boca y preguntó por qué nunca dije nada. Le expliqué que la abuela acababa de morir y todos estaban tristes. Y pelear por dinero parecía incorrecto cuando acabábamos de enterrarla. Dije que guardé las copias por si acaso, pero esperaba no necesitarlas nunca. Mamá cerró los ojos y respiró profundamente antes de decir que me creía y que lamentaba que hubiera estado cargando ese secreto sola. Cuando volvimos a la sala, la gente ya estaba recogiendo sus cosas y dirigiéndose a la puerta. Nadie me miraba directamente. Todos encontraban razones para revisar sus teléfonos o ver a sus hijos o recordar algo que olvidaron en su coche. Toda la fiesta se vació en menos de 20 minutos con gente dando excusas incómodas sobre tener que madrugar y viajes largos. Sofía fue una de las últimas en irse y me dio un fuerte abrazo antes de salir. Me susurró al oído que ya era hora de que alguien le pusiera un alto a Beatriz. Dijo que lamentaba no haber dicho algo antes, que debería haberme contado sobre la apuesta hacía semanas en lugar de esperar. La abracé de vuelta y le dije que entendía y que no estaba enojada con ella. Apretó mi mano una vez más antes de dirigirse a su coche. La casa se sentía extraña y silenciosa después de que todos se fueron, con pastel a medio comer en los platos y las decoraciones todavía colgadas por todas partes. Caminé por el pasillo hasta nuestra habitación y toqué suavemente la puerta. Dije que todos se habían ido y que solo estábamos nosotros. El seguro sonó y Daniel abrió la puerta lentamente, moviéndose con cuidado como si no quisiera despertar a la bebé. Lily estaba dormida en su hombro con su manita enroscada en su cuello y su cabello rojo parado en todas direcciones. Los ojos de Daniel estaban rojos e hinchados y podía ver rastros de lágrimas en sus mejillas. No dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarme entrar antes de cerrar la puerta detrás de nosotros. Nos sentamos en la cama uno al lado del otro, sin tocarnos al principio, solo viendo a Lily dormir entre nosotros sobre la cobija. Su pecho subía y bajaba con pequeñas respiraciones y hacía ruiditos mientras dormía. Daniel y yo nos quedamos sentados allí por lo que pareció una eternidad. Ninguno de los dos sabía qué decir o cómo empezar. Finalmente, él habló con una voz que era apenas un susurro. Dijo que lamentaba haber dudado de mí. Lamentaba haber dejado que el veneno de Beatriz se metiera en su cabeza. Lamentaba no haberme defendido mejor con su familia. Le dije que yo también lo sentía. Sentía haber dejado que esto continuara tanto tiempo antes de contraatacar. Sentía no haber callado a Beatriz la primera vez que hizo una broma. Nos quedamos en silencio unos minutos más antes de que Daniel extendiera la mano y tomara la mía. Esa noche, después de poner a Lily en su cuna y encender su lamparita de noche, Daniel se sentó en el borde de nuestra cama y me dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Dijo que de hecho había hecho una cita para una prueba de ADN la próxima semana en un laboratorio del centro. Le temblaba la voz cuando hablaba y no podía mirarme. Dijo que se sentía asqueado de sí mismo por siquiera considerarlo. Pero los constantes comentarios de Beatriz se habían metido tan profundo en su cabeza que no podía evitar que las dudas surgieran. Dijo que se quedaba despierto por la noche mirando el cabello rojo de Lily y preguntándose, odiándose a sí mismo por preguntárselo, pero incapaz de detenerse. Me dijo que había planeado ir solo sin decirme, solo para hacer la prueba y demostrarse a sí mismo que estaba siendo un loco. Me senté a su lado y puse mi mano en su espalda. Le dije que entendía por qué se sentía así y que no estaba enojada con él. Le dije que si hacer la prueba le daría paz y mataría las dudas que Beatriz plantó, entonces deberíamos hacerlo juntos. La cara de Daniel se descompuso y empezó a llorar de verdad de una manera que nunca había visto. Puso la cabeza entre sus manos y todo su cuerpo temblaba.
Dijo que no quería ser el tipo de esposo que necesitaba pruebas. No quería ser el tipo de padre que miraba a su hija y cuestionaba si realmente era suya. Dijo que amaba a Lily más que a nada en el mundo y odiaba que Beatriz lo hubiera hecho dudar de algo que sabía en su corazón que era verdad. Lo abracé mientras lloraba y le dije que estaba bien, que superaríamos esto juntos. Hablamos durante otra hora sobre qué hacer y finalmente decidimos juntos que haríamos la prueba de ADN. No porque alguno de nosotros realmente dudara de los resultados, sino porque necesitábamos matar el veneno que Beatriz había plantado de una vez por todas. Necesitábamos algo concreto que Daniel pudiera mirar cuando las dudas surgieran por la noche, algo que callara cualquier comentario futuro de cualquiera. Daniel tomó su laptop y pidió un kit de prueba casero allí mismo, pagando extra por el procesamiento urgente para que tuviéramos resultados en 3 a 5 días en lugar de 2 semanas. Ambos nos sentíamos mal por necesitar hacerlo, pero también aliviados de que finalmente tendríamos una prueba que podríamos señalar. Mi teléfono sonó temprano a la mañana siguiente mientras preparaba café. El nombre de mamá apareció en la pantalla y casi no contestó, pero pensé que debía hacerlo de una vez. Empezó a hablar antes de que yo dijera hola, su voz tensa y enojada. Dijo que Beatriz le había estado llamando sin parar desde anoche, afirmando que yo estaba tratando de destruir su reputación con mentiras. Beatriz le estaba diciendo a todos en la familia que yo había inventado toda la historia del robo de la herencia para vengarme de sus bromas. La voz de mamá se volvió baja y seria cuando me preguntó directamente si el robo era real o si solo lo había dicho para lastimar a Beatriz. Respiré profundo y le dije que sí, que era completamente real y que tenía copias de todos los cheques falsificados en mi caja de seguridad en el banco. Dije que podía mostrárselos cuando quisiera ver la prueba. Una hora después, mi teléfono sonó de nuevo y apareció el nombre de papá. Contesté y ni siquiera dijo hola. Solo preguntó por qué nunca le había contado sobre el robo. Su voz sonaba tensa y enojada de una manera que nunca antes había escuchado. Tomé aire y le expliqué que la abuela acababa de morir cuando encontré esos cheques falsificados. Todos estaban de luto y desmoronándose. No quería destrozar a toda la familia por dinero cuando ya la habíamos perdido. El funeral había sido lo suficientemente difícil sin añadir acusaciones y denuncias policiales. Papá se quedó callado por un minuto y podía oírlo respirar al otro lado. Luego dijo que entendía que estaba tratando de proteger a todos, pero que Beatriz había estado usando mi silencio como un escudo para lastimar a mi familia durante todo un año. Me dijo que él se iba a encargar de Beatriz ahora y que yo solo debería concentrarme en arreglar las cosas con Daniel. Dijo que no me preocupara más por el drama familiar porque él se ocuparía de eso. Colgamos y me quedé allí mirando mi teléfono, sintiéndome extraña por todo el asunto. Parte de mí se sentía aliviada de que papá me creyera y estuviera interviniendo. Otra parte se sentía culpable por haber mantenido el robo en secreto durante tanto tiempo. Esa tarde mi teléfono sonó de nuevo y esta vez era Carla, la mamá de Daniel. Se me revolvió el estómago cuando vi su nombre porque pensé que llamaba para gritarme o defender a Beatriz de alguna manera, pero cuando contesté, su voz sonaba débil y temblorosa. Dijo que necesitaba disculparse por cuestionar a Daniel sobre la paternidad. Me dijo que ahora se daba cuenta de que había dejado que los chismes de Beatriz se metieran en su cabeza y cambiaran cómo veía las cosas. Dijo que estaba avergonzada de haber dudado de su propio hijo y haberlo hecho sentir como si necesitara probar algo. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez. Le dije que estaba bien y que entendía cómo los constantes comentarios de Beatriz podían afectar la cabeza de la gente. Hablamos unos minutos más y preguntó si podía venir a visitar a Lily pronto. Le dije que sí porque podía notar que su disculpa era sincera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Christian unos 20 minutos después de colgar con Carla. El mensaje era largo y decía que quería disculparse por sus comentarios sobre las facciones de Lily. Admitió que solo estaba repitiendo cosas que había oído decir a otros miembros de la familia en las reuniones. Escribió que nunca creyó nada de eso y que se sentía terrible por haberse unido. Dijo que debería habernos defendido en lugar de hacer que Daniel se sintiera peor. Le respondí que apreciaba que dijera eso y que se necesitaban agallas para admitir que estaba equivocado. 2 días después hicimos la prueba de ADN. Daniel abrió el kit en la mesa de la cocina mientras Lily jugaba con bloques en el suelo. Las instrucciones decían que debíamos frotar el hisopo por dentro de la mejilla durante 30 segundos. Daniel lo hizo primero, frotando el largo hisopo de algodón contra el interior de su boca mientras miraba el temporizador de su teléfono. Luego sostuve a Lily quieta mientras él le tomaba la muestra, lo cual fue más difícil porque ella intentaba agarrar el hisopo y morderlo. Conseguimos suficientes células y sellamos ambos hisopos en sus tubos separados. El kit venía con un sobre de envío prepagado y caminamos a la oficina de correos de inmediato para enviarlo por paquetería urgente. La señora detrás del mostrador lo escaneó y dijo que llegaría mañana. El periodo de espera era de 3 a 5 días hábiles después de que lo recibieran. Caminando de regreso al coche, Daniel me agarró la mano y la apretó fuerte. Ninguno de los dos dijo nada, pero sabía que ambos estábamos pensando lo mismo. Cada hora iba a sentirse como una tortura, aunque ambos sabíamos lo que dirían los resultados. Al tercer día del periodo de espera, recibí una notificación por correo electrónico en mi teléfono. El nombre de Beatriz apareció en mi bandeja de entrada y mis manos comenzaron a temblar incluso antes de abrirlo. El correo era largo, tal vez 10 párrafos,
y me llamaba vengativa y cruel en la primera oración. Afirmaba que la situación de la herencia era solo un malentendido y que yo lo estaba usando para manipular a toda la familia en su contra. Escribió que yo siempre había estado celosa de su relación cercana con la abuela y por eso estaba inventando mentiras ahora. Dijo que yo era una persona terrible por destruir los lazos familiares por una broma que pretendía ser divertida. El correo seguía y seguía sobre cómo yo era demasiado sensible y no aguantaba el cotorreo. Me acusó de poner a todos en su contra porque quería atención y lástima. Al final decía que me arrepentiría de usar mentiras para lastimarla. Lo leí 2 veces y sentí que se me calentaba la cara de ira. No le respondí a Beatriz. En lugar de eso, simplemente presioné el botón de reenviar y le envié todo el correo a papá sin agregar ningún comentario. Él respondió en menos de 5 minutos. Su mensaje decía que ya había contactado al abogado de la sucesión esa mañana y que estaban iniciando acciones legales contra Beatriz. Escribió que Beatriz ya no era bienvenida en ninguna reunión familiar que él organizara y que se lo había dejado claro a todos. Me dijo que bloqueara su número y correo electrónico, para que no pudiera contactarme más. Hice exactamente eso. Al día siguiente, Sofía llamó mientras yo doblaba la ropa. Me preguntó cómo estaba aguantando después de todo lo que pasó en la fiesta. Le dije que estaba bien, solo esperando los resultados del ADN y tratando de no pensar en Beatriz. Sofía se quedó callada un segundo y luego dijo que necesitaba decirme algo. Reveló que Beatriz había logrado que otros 5 familiares pusieran dinero en la apuesta sobre el fin de mi matrimonio. Listó sus nombres, y sentí náuseas al escuchar algunos de ellos porque eran personas que pensé que me apreciaban. Sofía dijo que se negó a participar cuando Beatriz le pidió que se uniera. Me dijo que incluso había discutido con Beatriz sobre lo incorrecto que era, pero no me lo dijo antes porque pensó que ya tenía suficiente estrés. Le agradecí por decírmelo ahora y por no unirse. Después de colgar, me senté en el sofá un rato, procesando el hecho de que 6 personas de mi familia habían estado apostando a que mi matrimonio se desmoronaría. Llegó el 4.º día de espera y estaba dándole el desayuno a Lily en su silla alta cuando Daniel entró a la cocina sosteniendo un sobre. Su rostro se veía pálido y sus manos temblaban ligeramente. Dijo que los resultados habían llegado por correo. Dejé la cuchara de Lily y lo vi abrir el sobre lentamente, como si tuviera miedo de lo que pudiera haber dentro, aunque ya sabíamos. Sacó el papel y lo miró fijamente durante lo que pareció 1 minuto entero sin moverse. Luego lo volteó para mostrármelo. El papel tenía un membrete oficial en la parte superior y un montón de lenguaje técnico que no entendí, pero justo en el medio, en letras negritas, decía 99,9% de probabilidad de paternidad. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas y los míos también. Nos quedamos allí parados en la cocina llorando mientras Lily golpeaba su cuchara de plástico en su charola y balbuceaba. Daniel se acercó y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Esa tarde, Daniel desapareció en la cochera durante aproximadamente 1 hora. Cuando volvió a entrar, sostenía un marco negro sencillo que había comprado. Había puesto los resultados del ADN dentro. Le pregunté qué estaba haciendo y dijo que quería colgarlo en el cuarto de Lily. Al principio pensé que era un poco raro. ¿Quién enmarca una prueba de paternidad? Pero explicó que quería un recordatorio de lo cerca que estuvo de dejar que el veneno de otra persona destruyera a su familia. Dijo que cada vez que entrara a su cuarto y viera ese marco, recordaría lo que sobrevivimos juntos y cómo no dejamos que Beatriz ganara. Lo colgamos en la pared junto al medidor de crecimiento y Daniel se quedó allí mirándolo durante mucho tiempo. Puse mi brazo alrededor de su cintura y me apoyé en él. El marco se veía extraño colgado allí con todas las lindas decoraciones de bebé a su alrededor, pero entendí por qué necesitaba que estuviera allí. 2 días después, mi mamá llamó mientras yo lavaba los trastes y preguntó si vendríamos a la cena del domingo en su casa. Dijo que necesitaba vernos y prometió que Beatriz no estaría allí. Su voz sonaba cansada y triste cuando me dijo que estaba desconsolada por todo lo que había pasado, pero que me creía sobre el robo de la herencia. Dijo que hice lo correcto al usar finalmente esa información para proteger a mi familia. Le dije que iríamos y ella sonó aliviada. Ese domingo manejamos a casa de mis padres con Lily en su silla de auto, balbuceando todo el camino. Daniel parecía nervioso y seguía ajustando su agarre en el volante. Cuando entramos, 1 docena de parientes ya estaban allí, sentados alrededor de la mesa del comedor. Mi papá se levantó tan pronto como nos vio y me abrazó fuerte. Luego pidió a todos que se sentaran porque tenía algo importante que decir. La habitación se quedó en silencio y la gente dejó de pasarse los platos. Papá se aclaró la garganta y anunció que había presentado una denuncia formal ante la policía por los cheques falsificados que Beatriz giró de las cuentas de la abuela. Varios primos jadearon y mi tía Sara se tapó la boca con la mano. Pero mi tío asintió como si lo hubiera estado esperando y Sofía extendió la mano para apretar la mía debajo de la mesa. Papá dijo que tenía copias de todo y que la policía lo estaba tomando en serio. Mi mamá comenzó a llorar en silencio y Daniel puso su brazo alrededor de mis hombros. A la tarde siguiente, estaba doblando ropa en la sala cuando sonó mi teléfono de un número que no reconocí. Contesté y escuché a una mujer llorando tanto que apenas podía hablar. Dijo su nombre y me di cuenta de que era la hija de Beatriz llamándome. Me rogó que retirara los cargos por robo y dijo que su madre cometió un error pero no merecía ir a la cárcel. Me senté en el sofá porque sentía que me temblaban las piernas. Le dije:
lo más gentilmente que pude, que yo no estaba presentando los cargos. Era mi padre quien lo hacía y ya estaba fuera de mis manos. Ella siguió llorando y dijo que su mamá tenía problemas pero seguía siendo su mamá. Dije que entendía eso, pero que Beatriz tuvo todo un año para dejar de atacar a mi familia y eligió seguir haciéndolo. La hija de Beatriz dijo que estaba siendo cruel y me colgó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono por un rato, sintiéndome mal del estómago aunque sabía que no había hecho nada malo. Esa noche, después de que Lily se durmió, Daniel y yo estábamos sentados en el sofá viendo la televisión cuando él la silenció de repente. Se volteó hacia mí y dijo que pensaba que deberíamos empezar a ver a un terapeuta de pareja. Se me revolvió el estómago porque me preocupaba que fuera a decir que quería el divorcio, pero explicó que la prueba de ADN probaba la biología y la genética, pero no arreglaba automáticamente el hecho de que había dudado de mí durante meses. Dijo que esas dudas habían causado daño y necesitábamos ayuda para superarlo. Me sentí aliviada y asustada al mismo tiempo. Le dije que pensaba que era una buena idea y él apretó mi mano. Ya había buscado algunos terapeutas especializados en problemas familiares y de confianza. Hicimos una cita para la semana siguiente. La primera sesión de terapia se sintió incómoda desde el momento en que nos sentamos en el sofá del terapeuta. La terapeuta era una mujer de unos 50 años que nos pidió que explicáramos por qué estábamos allí. Daniel comenzó a hablar y admitió que se sentía avergonzado de sus dudas sobre la paternidad de Lily. Se le quebró la voz cuando dijo que se odiaba a sí mismo por dejar que el veneno de Beatriz se metiera en su cabeza. Luego fue mi turno y dije que resentía que él no me hubiera defendido más firmemente ante su familia. Le dije a la terapeuta que me sentí sola lidiando con los ataques de Beatriz mientras Daniel se quedaba callado o evitaba los eventos familiares. La terapeuta nos escuchó a ambos y dijo que esos eran sentimientos completamente normales después de lo que habíamos pasado. Explicó que el daño a la confianza tarda en sanar y que no debíamos esperar que todo se arreglara inmediatamente solo porque teníamos una prueba. Nos dio algunos ejercicios para hacer en casa sobre cómo comunicar nuestros sentimientos sin culparnos mutuamente. Cuando nos fuimos me sentí agotada pero también con un poco de esperanza. 2 semanas después del desastre de la fiesta de cumpleaños, Daniel recibió un mensaje del esposo de Beatriz preguntando si podíamos sentarnos todos a conversar. Daniel me mostró el mensaje y me preguntó qué pensaba. Le dije que absolutamente no, pero que también era su decisión. Daniel respondió al mensaje diciendo que Beatriz no era segura para nuestra familia en este momento y que necesitábamos espacio. Le temblaban las manos mientras escribía. El esposo de Beatriz respondió con un mensaje largo diciendo que Beatriz estaba pasando por un mal momento y se sentía terrible por todo. Daniel apagó su teléfono sin responder. Me dijo que ya estaba harto de poner excusas por la gente que nos lastimaba. Lo abracé y le dije que estaba orgullosa de él por establecer ese límite. 3 días después, mi papá me llamó a mitad de la tarde, sonando enojado. El abogado de la sucesión lo había contactado con nuevos hallazgos sobre el robo de Beatriz. De hecho, había tomado cerca de $220 en 6 meses. No los $150 que yo había encontrado originalmente. El abogado le mostró a mi papá registros bancarios que probaban que Beatriz había estado vaciando sistemáticamente las cuentas de la abuela mientras afirmaba ayudarla con sus facturas. Había falsificado la firma de la abuela en cheques y hecho transferencias electrónicas a su propia cuenta. Mi papá dijo que se sentía enfermo sabiendo que su propia hermana le había robado a su madre moribunda. Me dijo que la policía lo estaba tratando como un caso de delito grave ahora, debido a la cantidad. No supe qué decir, así que solo escuché mientras él desahogaba su ira y tristeza. Durante los siguientes días, varios familiares que habían estado en la apuesta de Beatriz comenzaron a enviarme mensajes de disculpa incómodos. Una prima dijo que pensó que era solo una broma inofensiva y no se dio cuenta de cuánto daño estaba causando. Otra tía me escribió que se sentía terrible y quería enmendarlo. Leí cada mensaje pero no respondí a la mayoría de ellos. Todavía estaba demasiado enojada de que hubieran participado en algo tan cruel. Incluso si afirmaban que pensaban que era inofensivo, habían estado apostando dinero real a que mi matrimonio se desmoronaría. Sofía llamó para decirme que había oído que 2 de ellos estaban tratando de presionar a otros para que me convencieran de aceptar sus disculpas. Le dije que los perdonaría cuando estuviera lista y no antes. Ella dijo que eso era completamente justo y que ella intervendría si alguien me molestaba al respecto. Para nuestra 4ª sesión de terapia, Daniel y yo habíamos progresado algo, pero chocamos contra una pared durante una discusión. La terapeuta le preguntó a Daniel qué lo frenaba para volver a confiar plenamente. Él se quedó callado por un largo rato y luego finalmente admitió que había estado luchando con sentirse como un tonto. Dijo que todos debían pensar que era estúpido por no darse cuenta antes de las mentiras de Beatriz. La terapeuta se inclinó hacia adelante y le dijo que ser manipulado por una campaña sostenida de mentiras no lo convertía en estúpido. Explicó que Beatriz había estado trabajando deliberada y sistemáticamente para destruir su confianza durante más de un año. Dijo que caer en la manipulación lo hace humano, no tonto, especialmente cuando venía de la familia en la que se suponía que debía confiar. Daniel comenzó a llorar y yo extendí la mano para sostener la suya. Esa sesión se sintió como un verdadero avance porque él había estado cargando esa vergüenza en silencio. Al final de esa misma sesión, la terapeuta se volteó hacia mí y me preguntó si había algo de lo que me sintiera culpable. Dudé porque no quería admitirlo en voz alta, pero finalmente confesé que una parte de mí había disfrutado amenazando a Beatriz con la información de la herencia. Dije que me sentía culpable por usar lo que se sentía como tácticas de chantaje,
aunque ella merecía las consecuencias por lo que había hecho. La terapeuta asintió y dijo que estaba completamente bien tener sentimientos complicados acerca de defenderse. Me dijo que usar información para proteger a mi familia de un daño continuo no era lo mismo que chantajear para beneficio personal. Dijo que podía reconocer que ponerle un alto a Beatriz se sintió bien, al mismo tiempo que reconocía que no era mi momento de mayor orgullo. Eso me ayudó a sentirme menos en conflicto sobre toda la confrontación. La semana siguiente mi mamá apareció el martes por la mañana con bolsas del súper y una mirada decidida en su rostro. Dijo que vendría todos los martes de ahora en adelante para pasar tiempo con Lily y ayudar en la casa. Empecé a protestar, pero ella levantó la mano y me dijo que necesitaba hacer esto. Desempacó las compras mientras Lily jugaba con bloques en el suelo de la cocina. Mamá cargó a Lily y se sentó en el sofá con ella, solo viéndola apilar los bloques y derribarlos. Después de unos 20 minutos de esto, mamá me miró y dijo que había estado pensando mucho sobre los comentarios de Beatriz desde el principio. Admitió que me había dicho que ignorara a Beatriz en esa primera reunión cuando Lily tenía solo 3 semanas. Mamá dijo que deseaba haber callado a Beatriz más duramente desde el principio, en lugar de tratarlo como un asunto familiar inofensivo. Me dijo que había pasado años tratando de mantener la paz en la familia minimizando los problemas, y que ya estaba harta de ese enfoque. Me senté a su lado y le dije que entendía por qué había reaccionado de esa manera. Mamá sacudió la cabeza y dijo: entenderlo no lo hace correcto, y debí protegerlos mejor a ti y a Daniel. Volvió el martes siguiente y cada martes después de eso. A veces traía el almuerzo, a veces solo jugaba con Lily mientras yo me ponía al día con la ropa o me bañaba sin prisas. Se convirtió en algo constante con lo que podía contar. 2 semanas después de que mamá comenzara sus visitas de los martes, Carla llamó a Daniel y le preguntó si iríamos a cenar a su casa el sábado. Daniel preguntó si esto era sobre Beatriz y Carla dijo que sí. Toda su familia quería hablar con nosotros. Pude ver a Daniel tensarse en el sofá mientras escuchaba a su madre por teléfono. Le dijo que lo pensaríamos y le llamaríamos de vuelta. Después de colgar, nos quedamos sentados un rato sin decir nada. Finalmente Daniel dijo que pensaba que deberíamos ir porque su familia nos debía una disculpa real, y parecía que estaban tratando de darla. Estuve de acuerdo, pero le dije que nos iríamos en el segundo que alguien diera excusas por su comportamiento. Llegó el sábado y manejamos a casa de Carla con Lily en su silla de auto. El hermano de Daniel, Christian, abrió la puerta e inmediatamente dijo que se alegraba de que hubiéramos ido. Toda la familia estaba allí en el comedor. Carla había preparado una gran comida con los platillos favoritos de Daniel. Todos nos sentamos y fue increíblemente incómodo al principio, con todos pasándose los platos en silencio. Entonces Carla dejó su tenedor y nos miró directamente a ambos. Dijo que necesitaba decir algo formal e importante. Nos dijo que la familia de Daniel no había confiado en su juicio ni apoyado su matrimonio cuando más los necesitaba. Carla dijo que habían dejado que los rumores de Beatriz los influenciaran en lugar de creer en el carácter y la integridad de Daniel. Se disculpó por cuestionarlo sobre la paternidad y por hacerlo sentir como si su propia madre dudara de él. Christian intervino y se disculpó por sus comentarios sobre las facciones de Lily y por repetir chismes en lugar de apoyar a su hermano. El papá de Daniel, que había estado callado todo este tiempo, dijo que estaba avergonzado de no haber intervenido para evitar que la familia se amontonara. La cena duró 3 horas y fue incómoda todo el tiempo, pero pude notar que todos eran sinceros en lo que decían. En el camino a casa, Daniel dijo que se sintió necesario aunque fue doloroso pasarlo. La semana siguiente mi papá llamó y me pidió que nos viéramos para tomar un café. Dejé a Lily con Daniel y me encontré con papá en la cafetería cerca de nuestra casa. Se veía cansado cuando entré. Pedimos nuestras bebidas y nos sentamos en una mesa del rincón. Papá me dijo que Beatriz había sido acusada formalmente de robo agravado y falsificación relacionados con el fraude de la herencia. Dijo que el fiscal había revisado todos los registros bancarios y firmas falsificadas y decidió que era un caso serio que valía la pena perseguir. Le pregunté si él estaba de acuerdo con que Beatriz enfrentara cargos criminales. Papá se quedó callado por un minuto y luego dijo que él mismo había presionado para que se presentaran los cargos. Me dijo que Beatriz necesitaba enfrentar consecuencias reales, no solo la desaprobación familiar y gente enojada con ella. Papá dijo que sin consecuencias legales, Beatriz solo esperaría a que todo pasara y luego volvería a su antiguo comportamiento. Le dije que me sentía en conflicto sobre toda la ruta legal aunque sabía que Beatriz merecía un castigo. Él extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Papá dijo que entendía mi conflicto, pero que esto era más grande que solo lo que Beatriz le hizo a mi matrimonio. Explicó que ella le había robado a su madre moribunda y había traicionado la confianza de la familia de la peor manera posible. Los cargos estaban presentados y Beatriz tendría que responder por eso en la corte. Le pregunté si pensaba que iría a la cárcel. Papá dijo que no sabía, pero que esperaba que al menos le dieran libertad condicional y tuviera que pagar la restitución. Nuestras sesiones de terapia continuaron cada semana y lentamente las cosas comenzaron a cambiar entre Daniel y yo. La terapeuta nos dio tareas sobre reconstruir la intimidad a través de pequeñas acciones diarias en lugar de tratar de arreglar todo de una vez. Daniel se tomó la tarea en serio. Empezó a dejarme notas en lugares aleatorios de la casa. Las encontraba en el bolsillo de mi abrigo o metidas en el espejo del baño o pegadas en la cafetera. Las notas decían cosas como por qué me amaba o qué apreciaba de mí ese día.
Una nota decía que amaba lo paciente que era con Lily incluso cuando estaba agotada. Otra decía que estaba agradecido de que yo hubiera luchado por nuestra familia cuando él había estado demasiado abatido para luchar. Yo hice un esfuerzo por ser más abierta sobre mis sentimientos en lugar de tratar de manejar todo sola como usualmente hacía. Cuando me sentía abrumada, se lo decía en lugar de solo seguir adelante. Cuando tenía miedo sobre la situación de Beatriz, hablaba con él al respecto en lugar de guardármelo. La terapeuta dijo que estos pequeños cambios estaban construyendo nuevos patrones de confianza y comunicación. Se sintió raro al principio porque nos habíamos acostumbrado tanto a solo sobrevivir y manejar crisis, pero después de unas semanas comenzó a sentirse más natural. Daniel me preguntaba cómo estaba realmente y yo le decía la verdad. Yo le preguntaba qué necesitaba de mí y él era honesto al respecto. Estábamos aprendiendo a ser un equipo de nuevo en lugar de dos personas solo tratando de pasar cada día. 3 meses después de la confrontación en la fiesta de cumpleaños, mi papá llamó con noticias sobre el caso de Beatriz. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de cargos reducidos. En lugar de robo agravado, lo redujeron a un cargo menor a cambio de su declaración de culpabilidad. Beatriz obtuvo 2 años de libertad condicional. Tuvo que pagar la restitución total de los $220 que robó y completar 200 horas de servicio comunitario. Papá dijo que los antecedentes penales eran lo que realmente importaba porque creaba consecuencias oficiales por sus acciones. Le pregunté si había hablado con Beatriz. Dijo que no y que no planeaba hacerlo pronto. Papá me dijo que la hija de Beatriz lo había llamado llorando y rogándole que perdonara a Beatriz. Pero él le había dicho que el perdón tomaría tiempo y que Beatriz necesitaba enfocarse en sus consecuencias legales ahora. El acuerdo de culpabilidad significaba que no habría juicio, lo cual fue un alivio porque ninguno de nosotros quería testificar en la corte, pero también significaba que Beatriz había admitido en un entorno legal oficial que le había robado a nuestra abuela. Esa admisión se sintió importante de alguna manera, como si hiciera todo real y documentado en lugar de solo un drama familiar. La boda de mi prima estaba programada para finales de septiembre y recibimos la invitación por correo. Daniel la miró y me preguntó si pensaba que Beatriz estaría allí. Llamé a mi prima directamente y le pregunté. Me dijo que Beatriz no estaba invitada y no asistiría a ningún evento familiar en el futuro previsible. Dijo que demasiada gente seguía enojada y dolida por lo que Beatriz había hecho. La boda fue un sábado por la tarde en el salón de un hotel. Nos arreglamos y llevamos a Lily con un vestidito de paje, aunque en realidad no era parte del cortejo nupcial. La ceremonia fue bonita y la recepción tuvo buena comida y música. Lo que más me impresionó fue lo relajados que parecían todos. Usualmente en las reuniones familiares había esta tensión subyacente, la gente cuidando lo que decía y siendo cautelosa. Pero sin Beatriz allí agitando las cosas y haciendo comentarios, todos simplemente disfrutaron. Varios familiares se acercaron a nosotros y dijeron lo agradable que era ver a Daniel en un evento familiar de nuevo. Una tía me dijo que había olvidado lo divertidas que podían ser estas reuniones sin drama. Daniel de hecho se quedó durante toda la recepción. Bailó conmigo y con Lily. Habló con mis primos y se rió de los malos chistes de mi tío. En el camino a casa, dijo que ese fue el primer evento familiar en más de un año en el que no pasó todo el tiempo queriendo irse temprano. Dijo que de hecho se había divertido y recordó por qué le gustaba mi familia en primer lugar. Lily comenzó a dar sus primeros pasos reales unas semanas después de la boda. Había estado caminando agarrándose de los muebles por un tiempo, pero un martes que mi mamá estaba de visita, Lily simplemente soltó la mesita de centro y caminó 5 pasos hacia los brazos extendidos de mamá. Mamá comenzó a llorar y a llamarme para que fuera a ver. Daniel llegó del trabajo 20 minutos después y mamá hizo que Lily lo hiciera de nuevo. Daniel la levantó y la hizo girar, completamente presente en el momento sin ninguna sombra de duda en su rostro. Durante las siguientes semanas, Lily también comenzó a decir más palabras. Había estado diciendo mamá y papá durante meses, pero ahora agregó más palabras como pelota, perro y jugo. Daniel estuvo allí para todo, celebrando cada nueva palabra y cada paso tambaleante. Una noche estaba viéndolo jugar con Lily en el suelo de la sala, haciéndola reír fingiendo robarle su juguete y devolvérselo. Su rostro estaba completamente relajado y feliz. Me di cuenta en ese momento de cuánto daño había causado realmente Beatriz. Durante meses, Daniel había mirado a Lily con esta tensión en su expresión. Este signo de interrogación flotando sobre todo. Ahora eso se había ido por completo, y él podía simplemente ser su papá sin nada de ese veneno en su cabeza. La diferencia era tan clara que casi me hizo llorar. Mi relación con Sofía se había fortalecido a través de todo esto. Me llamaba al menos una vez a la semana solo para ver cómo estaba y habíamos comenzado a vernos para almorzar cada 2 semanas cuando nuestros horarios lo permitían. Una tarde nos vimos en una tienda de sándwiches cerca de su trabajo. Después de ordenar, Sofía me dijo que había estado pensando mucho sobre los miembros tóxicos de la familia en su propia vida. Dijo que ver lo que pasó con Beatriz le había hecho darse cuenta de que necesitaba mejores límites con ciertos parientes. Sofía admitió que tenía un tío que constantemente hacía comentarios inapropiados en las reuniones familiares, y ella siempre se había reído para mantener la paz.
Dijo que ya estaba harta de ese enfoque y de hecho le había llamado la atención a su tío en una cena familiar reciente. Le pregunté cómo había ido y dijo que fue incómodo pero necesario. Sofía me dijo que verme enfrentar a Beatriz la había inspirado a dejar de tolerar el mal comportamiento solo porque venía de la familia. Hablamos sobre lo difícil que es establecer límites con los parientes porque hay mucha presión para simplemente llevarse bien y no causar problemas. Dijo que estaba agradecida de que nuestra amistad hubiera crecido a partir de todo este desastre, aunque deseaba que no hubiera sido necesaria una situación tan horrible para acercarnos más. Un jueves por la noche, Daniel me dijo que despejara mi agenda para el siguiente fin de semana. Dijo que había planeado una escapada solo para nosotros dos, y que mi mamá ya había aceptado cuidar a Lily. Le pregunté a dónde íbamos, pero dijo que era una sorpresa. El viernes después del trabajo empacamos maletas de fin de semana y manejamos 2 horas a unas cabañas en la sierra. El lugar era pequeño y tranquilo con vista al valle. Daniel dijo que había estado planeando esto durante semanas porque necesitábamos tiempo para recordar quiénes éramos como pareja, no solo como padres defendiendo a su familia de ataques. Nos registramos y fuimos a cenar a un pequeño restaurante en el pueblo. Se sintió extraño al principio estar sin Lily, como si hubiéramos olvidado cómo ser solo Daniel y yo. Pero para cuando llegó el postre, en realidad nos estábamos relajando y hablando de cosas que no tenían nada que ver con Beatriz o dramas familiares o casos legales. Hablamos sobre lugares a los que queríamos viajar algún día y libros que queríamos leer. Recordamos chistes internos de cuando empezamos a salir. Esa noche en la cabaña nos quedamos despiertos hasta tarde solo hablando de una manera que no lo habíamos hecho en años. El sábado por la mañana desayunamos en el porche y luego fuimos de excursión por uno de los senderos cerca del lugar. Las hojas de otoño estaban cambiando de color y el aire era fresco y claro. A mitad de la caminata nos sentamos en una banca con vista al valle. Daniel comenzó a hablar de su papá y de cómo su padre siempre había evitado el conflicto sin importar qué. Dijo que le había asustado convertirse en ese tipo de persona. Alguien que simplemente se queda callado mientras suceden cosas malas a su alrededor. Daniel me dijo que sentía que casi se había convertido en su papá durante toda la situación de Beatriz, simplemente retirándose y esperando que desapareciera en lugar de contraatacar. Yo le hablé de mis propios miedos de ser pisoteada de la manera en que mi mamá a veces lo era en situaciones familiares. Admití que siempre había visto a mi mamá como alguien que priorizaba la paz sobre defenderse, y me había aterrorizado convertirme en esa persona. Hablamos sobre cómo ambos llegamos a este matrimonio cargando los patrones y miedos de nuestros padres. Daniel dijo que la terapia le había ayudado a ver que podía elegir ser diferente, que no tenía que repetir los errores de su padre. Yo dije que había aprendido que podía establecer límites y luchar por mi familia sin volverme amargada o cruel como Beatriz. Nos sentamos en esa banca durante más de 1 hora, teniendo la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Daniel sostuvo mi mano y me dijo que a veces tenía miedo de haber dañado demasiado nuestro matrimonio con sus dudas. Le dije que yo también tenía miedo, pero creía que podíamos construir algo más fuerte de lo que teníamos antes. Caminamos de regreso a la cabaña y pasamos el resto del día simplemente estando juntos sin ninguna agenda o presión. El domingo por la mañana manejamos a casa sintiéndonos más conectados de lo que habíamos estado en meses. Nuestra terapeuta sonrió cuando le contamos sobre el viaje de fin de semana en nuestra siguiente sesión. Dijo que habíamos hecho el trabajo duro no solo de sobrevivir a una crisis, sino de usarla para construir algo más fuerte de lo que teníamos antes. Daniel extendió la mano y apretó la mía durante esa sesión y sentí una sensación de alivio de que realmente habíamos superado la peor parte. 2 días después llegó un sobre de un bufete de abogados que no reconocí. Adentro había una carta mecanografiada de Beatriz diciendo que quería disculparse y preguntando si podía ser parte de la vida de Lily nuevamente. La carta era formal y cuidadosa, probablemente escrita por su abogado, y me revolvió el estómago solo ver su nombre. Daniel y yo la llevamos a nuestra siguiente cita de terapia y pasamos toda la hora hablando sobre si estábamos listos para siquiera considerar dejarla volver a entrar. La terapeuta nos preguntó qué necesitábamos para sentirnos seguros y ninguno de nosotros tenía una buena respuesta porque la verdad era que Beatriz había roto algo que no podía arreglarse con una carta. Daniel dijo que no confiaba en ella y probablemente nunca lo haría. Y yo estuve de acuerdo. Decidimos juntos que no estábamos listos para tener contacto con Beatriz y que tal vez nunca estaríamos listos, y eso estaba bien. Mi padre me llamó la semana siguiente y me preguntó si quería ir a tomar un café. Nos vimos en un lugar cerca de su oficina y se veía cansado de una manera que no había visto antes. Me dijo que había estado pensando mucho sobre su relación con Beatriz y cómo probablemente estaba dañada sin posibilidad de reparación. Empecé a decir algo sobre cómo tal vez podrían arreglarlo eventualmente, pero me detuvo. Dijo que proteger a su nieta y apoyar a su hija importaba más que mantener la paz familiar a cualquier costo. Dijo que había pasado demasiados años poniendo excusas por el comportamiento de Beatriz y que ya estaba harto de eso. Lloré un poquito allí mismo en la cafetería porque nunca había oído a mi papá hablar así. Me abrazó y dijo que estaba orgulloso de mí por enfrentar a Beatriz aunque fue difícil. 4 meses después de la confrontación en el primer cumpleaños de Lily, Daniel y yo tuvimos nuestra última sesión de terapia programada. La terapeuta dijo que siempre podíamos volver si lo necesitábamos, pero que habíamos desarrollado herramientas de comunicación saludables y reconstruido nuestra base de confianza. Dijo que la mayoría de las parejas que pasan por lo que nosotros pasamos o terminan o siguen juntas pero nunca sanan realmente,
y nosotros habíamos hecho el verdadero trabajo de sanación. Daniel le agradeció por ayudarnos a encontrar el camino de regreso el uno al otro y me sentí agradecida de que hubiéramos estado dispuestos a hacer el trabajo duro en lugar de solo fingir que todo estaba bien. Empezamos a planear la fiesta del segundo cumpleaños de Lily la semana siguiente y esta vez fuimos muy cuidadosos con la lista de invitados. Solo invitamos a personas que nos habían apoyado durante la crisis, lo que la hizo más pequeña que el desastre del año pasado, pero mucho mejor. Mis padres vendrían. La mamá de Daniel, Carla, vendría, Christian y su nueva novia, Sofía y su familia, y algunos otros parientes que nos habían apoyado. Nadie que hubiera participado en la apuesta de Beatriz recibió una invitación. Nadie que hubiera hecho sentir a Daniel que necesitaba cuestionar a su propia hija fue invitado. La fiesta solo iba a tratarse de celebrar a Lily con personas que realmente la amaban. La mañana de la fiesta, Daniel me ayudó a poner las decoraciones mientras Lily jugaba con sus juguetes en la sala. Colgamos serpentinas y globos e hice un pastel con glaseado rojo para que combinara con su hermoso cabello rojo. La gente comenzó a llegar alrededor del mediodía, y la casa se llenó de calidez y risas de una manera que no lo había hecho el año anterior. Todos trajeron regalos y abrazos, y nadie hizo ni una sola broma sobre paternidad o color de cabello ni nada más. Carla pasó 20 minutos en el suelo jugando a los bloques con Lily y yo vi a Daniel mirándolas con esta expresión pacífica en su rostro. Aproximadamente una hora después de iniciada la fiesta, Daniel golpeó su vaso con un tenedor para llamar la atención de todos. Dio un breve brindis agradeciendo a todos por apoyar a nuestra familia durante un momento difícil. No mencionó a Beatriz por su nombre, pero todos entendieron a qué se refería y varios parientes levantaron sus copas con emoción visible en sus ojos. Mi mamá se secó las lágrimas y mi papá puso su brazo alrededor de sus hombros. Christian se levantó y agregó que estaba agradecido de ser parte de una familia que sabía cómo apoyarse mutuamente cuando realmente importaba. Luego fue el momento del pastel y llevamos a Lily a su silla alta con el pastel de glaseado rojo frente a ella. Lo miró durante unos 2 segundos antes de estrellar ambas manos justo en el medio. El glaseado rojo voló por todas partes, por toda su cara, cabello y ropa, y todos se rieron y tomaron fotos. Vi a Daniel mirándola con pura alegría y cero dudas en su rostro, y ese momento se sintió como la verdadera victoria. No la confrontación con Beatriz, ni las consecuencias legales, ni siquiera la prueba de ADN. Solo Daniel mirando a nuestra hija cubierta de pastel y viendo nada más que amor. Mi madre me llevó a un lado mientras Daniel ayudaba a limpiar a Lily. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había luchado por mi familia. Dijo que había estado pensando en momentos de su propia vida en los que debería haber sido más asertiva y que yo la había inspirado a trabajar en eso. La abracé y le dije que significaba mucho escucharla decir eso. Christian se acercó con una mujer que nunca había conocido y la presentó como su novia, Joyce. Le dijo que esta era su sobrina Lily, la niña más inteligente y linda de toda la familia. Daniel me miró desde el otro lado de la habitación y sonrió. Y supe que él también lo había escuchado. Después de que todos se fueron y nos despedimos, Daniel y yo limpiamos juntos mientras Lily dormía la siesta en su cuarto. Recogimos papel de regalo, guardamos la comida sobrante y limpiamos el glaseado de las paredes. Daniel dijo que este cumpleaños se sintió completamente diferente al del año pasado y estuve de acuerdo. Me dijo que estaba agradecido de que hubiéramos pasado juntos por el infierno porque ahora sabía que nuestro matrimonio podía sobrevivir a cualquier cosa. Dije que sentía lo mismo y terminamos de limpiar en un silencio cómodo, simplemente estando juntos en nuestro hogar con nuestra hija durmiendo segura cerca. Unas semanas después de la fiesta, la hija de Beatriz llamó mientras yo doblaba la ropa. Dejé que se fuera al buzón de voz al principio, pero volvió a llamar 2 veces. Así que contesté. Preguntó si podíamos hablar sobre dejar que sus hijos pasaran tiempo con Lily, ya que eran primos y no deberían ser castigados por el comportamiento de su abuela. Le dije que entendía su punto de vista, pero que necesitábamos proteger nuestra paz en este momento. Preguntó cuánto tiempo podría tomar eso y le dije honestamente que no lo sabía. Quizás algún día, pero no hoy. Se quedó callada por un minuto y luego dijo que entendía y esperaba que pudiéramos trabajar para lograrlo eventualmente. Después de colgar me sentí culpable, pero también aliviada de haber mantenido el límite sin ceder a la presión. Daniel llegó a casa del trabajo el martes siguiente con una sonrisa enorme en su rostro. Levantó a Lily y la hizo girar. Luego me besó y dijo que había conseguido el ascenso que esperaba. Su jefe le dijo durante la revisión que sus habilidades de comunicación habían mejorado drásticamente en los últimos 6 meses. Daniel dijo que de hecho le había mencionado la terapia a su jefe de manera general, hablando sobre cómo trabajar en el crecimiento personal lo había ayudado profesionalmente. Esa noche, después de que Lily se durmió, Daniel me dijo que toda la pesadilla con Beatriz le había enseñado a defenderse en todas las áreas de su vida. Dijo que solía evitar el conflicto en el trabajo también, al igual que lo hacía con la familia, pero la terapia le mostró cómo ser directo sin ser agresivo. El domingo siguiente probamos un grupo de padres en nuestra iglesia que alguien nos había mencionado. Unas 8 parejas se sentaron en círculo en el sótano de la iglesia con café y donas. El facilitador pidió a todos que compartieran un desafío familiar que estuvieran navegando. Escuchamos sobre suegros que ignoraban los límites, padres que tenían favoritos entre los nietos, hermanos que causaban drama en cada reunión.
Cuando fue nuestro turno, di una versión breve de lo que pasó con Beatriz sin usar su nombre. 3 personas diferentes asintieron como si hubieran experimentado algo similar. Después de la reunión, 2 parejas se acercaron a hablar más con nosotros e intercambiamos números. Daniel dijo en el camino a casa que se sintió bien saber que no éramos los únicos lidiando con asuntos familiares complicados. Mis padres nos invitaron a cenar unos días después. Papá asó hamburguesas mientras mamá y yo hacíamos ensalada y Lily jugaba en su patio trasero. Durante la cena, papá sacó el tema de Beatriz sin que yo tuviera que incitarlo. Dijo que había estado pensando mucho sobre cómo manejó las cosas a lo largo de los años. Me dijo que deseaba haber abordado el comportamiento de Beatriz hace mucho tiempo en lugar de permanecer en silencio y solaparlo. Mamá estuvo de acuerdo y dijo que sentía lo mismo, que ambos habían elegido la paz sobre la protección. Les dije que entendía por qué lo hicieron, que confrontar a la familia es difícil. Papá dijo que verme enfrentar a Beatriz le mostró que era posible establecer límites sin destruirte en el proceso. La conversación se sintió diferente a nuestra charla superficial habitual, más honesta y real. Me encontré con uno de los parientes que había estado en la apuesta de Beatriz en el supermercado la semana siguiente. Estaba en la sección de frutas y verduras y me vio antes que yo a ella. Se acercó luciendo nerviosa y dijo que había estado esperando hablar conmigo. Se disculpó nuevamente por participar en la apuesta. Dijo que se sentía terrible por eso. Esta vez, en lugar de alejarme, realmente la escuché. Le dije que aceptaba su disculpa y esperaba que hubiera aprendido algo sobre cómo los chismes que parecen inofensivos pueden destruir a las personas. Ella asintió y dijo que definitivamente lo había hecho, que había estado pensando en eso constantemente. Hablamos unos minutos más y no fue cómodo, pero se sintió necesario. Esa noche, Daniel y yo estábamos limpiando después de cenar cuando él sacó el tema de tener otro bebé. Dejé de cargar el lavaplatos y lo miré. Dijo que había estado pensando en ello por un tiempo y sentía que estábamos en un buen lugar ahora. Por primera vez desde que Lily nació, no me preocupé de inmediato por el color de cabello que podría tener otro bebé o lo que alguien pudiera decir. Le dije eso a Daniel y él sonrió. Dijo que esperaba que también tuvieran el cabello rojo, solo para dejarlo claro. Ambos nos reímos y acordamos que empezaríamos a intentarlo en unos meses, una vez que nos sintiéramos completamente listos. Llegó la Navidad y llegó una tarjeta por correo con el remitente de Beatriz. Daniel la trajo del buzón y ambos la miramos fijamente sobre la barra de la cocina. Me preguntó si quería abrirla y le dije que no. Habíamos hablado de esto en terapia, sobre cómo cualquier contacto con Beatriz tenía que ser en nuestros términos y tiempos, no en los de ella. No estábamos listos todavía y tal vez nunca lo estaríamos. Daniel guardó la tarjeta en un cajón sin abrir y continuamos con nuestro día. Carla comenzó a venir todos los jueves por la noche a cuidar a Lily mientras Daniel y yo íbamos a cenar o simplemente a dar un paseo. Llegaba con pequeños regalos para Lily y pasaba horas jugando con ella en el suelo. Un jueves se quedó después de que llegamos a casa y pidió hablar conmigo en privado. Nos sentamos en la cocina mientras Daniel bañaba a Lily. Carla me dijo que estaba avergonzada de cómo había actuado cuando Beatriz comenzó a esparcir rumores. Dijo que estaba agradecida de que le estuviera dando otra oportunidad de ser parte de la vida de Lily. Le dije que apreciaba la disculpa y que verla con Lily ahora me demostraba que había cambiado genuinamente. Nuestro aniversario cayó en sábado en enero. Daniel había planeado una cena agradable en casa después de que Lily se durmiera. Cocinó mi comida favorita y comimos a la luz de las velas en nuestra mesa del comedor. Después del postre sacó una pequeña caja envuelta. Adentro había un collar con la piedra de nacimiento de Lily colgando de una cadena delicada. Dijo que este último año le había enseñado que yo era la persona más fuerte que conocía. Le dije que enfrentar a Beatriz había sido aterrador, pero saber que él me respaldaba lo hizo posible. Nos sentamos juntos en el sofá después, simplemente tomados de la mano y hablando de lo lejos que habíamos llegado. El fin de semana siguiente fuimos al cementerio donde estaba enterrada mi abuela. Hacía frío y estaba gris, pero no llovía. Abrigamos a Lily con su abrigo de invierno y caminamos por el césped hasta la lápida de la abuela. Daniel sostuvo a Lily mientras yo le contaba a la abuela sobre su bisnieta que tenía su hermoso cabello rojo. Lily extendió la mano y tocó la piedra fría con su manita. Daniel sostuvo mi otra mano todo el tiempo y sentí que la abuela estaría orgullosa de cómo habíamos protegido a nuestra familia. Nos quedamos unos minutos más y luego caminamos de regreso al coche con Lily entre nosotros, cada uno sosteniendo una de sus manos mientras ella intentaba saltar sobre los charcos. 6 meses después, mi papá llamó mientras yo doblaba la ropa en la sala. Dijo que Beatriz se mudaba a otro estado para vivir cerca de su hija y que pensaba que probablemente era lo mejor. Le pregunté si había hablado con ella y dijo que no, que lo había oído a través de mi tío. Papá dijo que las reuniones familiares habían sido mucho más saludables sin ella allí y todos parecían más relajados. Me dijo que estaba orgulloso de cómo Daniel y yo habíamos manejado todo y que enfrentar a Beatriz fue lo correcto aunque fue difícil. Le di las gracias y hablamos unos minutos más sobre Lily y el trabajo antes de colgar. Daniel llegó a casa esa noche y le conté que Beatriz se mudaba. Él asintió lentamente y dijo, qué bueno, que tal vez ahora su familia podría dejar de andar con pinzas preguntándose si ella aparecería en algún lugar. Decidimos celebrar nuestro progreso saliendo ese fin de semana, solo nosotros dos. Kayla aceptó cuidar a Lily el sábado por la noche y manejamos a nuestro restaurante favorito en el centro. Pusimos una regla antes de sentarnos.
No hablaríamos de Beatriz ni de ningún drama familiar en absoluto. Daniel pidió vino y pasamos toda la cena riéndonos de cosas tontas como el tipo raro de su oficina que calienta pescado en el microondas todos los días y la vez que accidentalmente me teñí el cabello de naranja en la universidad. Me contó que quería llevar a Lily a acampar el próximo verano y yo le recordé la vez que se perdió en un sendero marcado durante 3 horas. Nos tomamos de la mano sobre la mesa y sentí que estábamos saliendo de nuevo en lugar de solo sobrevivir juntos. En el camino a casa, Daniel dijo que sentía que finalmente habíamos superado el modo de supervivencia para realmente prosperar, y estuve completamente de acuerdo. El martes siguiente estaba preparando el almuerzo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Había enviado una foto de Lily jugando con sus hijos en un día de campo familiar que me había perdido por el trabajo. Lily se reía en el césped con su brillante cabello rojo captando la luz del sol y el texto de Sofía decía: «Mira a este hermoso ángel pelirrojo». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo porque era algo tan simple, pero significaba todo. Hace un año, la gente cuestionaba si Lily era siquiera hija de Daniel, y ahora todos celebraban exactamente quién era ella. Guardé la foto y se la mostré a Daniel cuando llegó a casa. Esa noche, después de cenar, mecí a Lily en su cuarto mientras luchaba contra el sueño como siempre lo hacía. Observé sus rizos rojos pegados a su frente y pensé en cómo toda esta pesadilla en realidad nos había acercado más a Daniel y a mí. Habíamos aprendido a proteger a nuestra familia ferozmente y a enfrentar a las personas que intentaban lastimarnos. Éramos genuinamente felices ahora de una manera que se sentía sólida y real. Nuestro matrimonio era más fuerte de lo que nunca había sido porque habíamos sido puestos a prueba y lo superamos juntos. Lily estaba creciendo rodeada de personas que la amaban incondicionalmente por ser exactamente quien era. Besé su frente mientras sus ojos finalmente se cerraban y me di cuenta de que a veces el mejor resultado no es la justicia perfecta o los finales de cuento de hadas. A veces es solo paz, sanación y una familia que aprendió a mantenerse unida contra la toxicidad.